Derrota del América de Cali recibiendo al Fluminense por octavos de final en la Copa Sudamericana. Un partido bastante flojo por parte del equipo de la Mecha, donde tuvo un inicio bastante bueno, con bastante juego ofensivo, muy enérgico, pero dos errores fueron los que generaron que el equipo brasileño se llevara la ventaja en este primer partido de ida. Acá en A Un Toque vamos a estar analizando ese post partido del por qué el partido lo perdió la América de Cali y cuáles fueron las causas del mal partido del equipo de Raimondi. Bueno, derrota del América de Cali, donde tuvo unos primeros 10 minutos del primer tiempo donde hubo buen juego, donde hubo buena propuesta ofensiva. De hecho, creo que es el partido donde mayor intensidad ofensiva le he visto, aunque no calidad, evidentemente. Pero sí, digamos que se le vio en esos primeros minutos un equipo bien compacto, un Fluminense que se sabía que se iba a resguardar, que iba a guardar eh, un bloque muy cercano al arquero, más o menos, o parecido de lo que llegó a ser un poco en el Mundial de Clubes, pero digamos que había un buen equipo en esos primeros minutos del América de Cali, también por el ímpetu de ser local, tener todo el estadio lleno por parte del América de Cali, pero dos errores fueron los que generaron, sobre todo el primer error fue lo que generó que el equipo se desestabilizara por completo. ¿Qué sucedió? En el minuto aproximadamente, de hecho es una jugada totalmente aislada, no había peligro absoluto en esa jugada, pero en el minuto 7 hay un centro sin ningún tipo de peligro, no está ni siquiera dentro del área el jugador rival, pero hay una acción en la que Candelo trata se le ve inclusive muy exigido en ese tipo de registros en la parte defensiva a Candelo, pero yo creo que la mayor responsabilidad que hay en ese autogol de el América de Cali está en el arquero Soto. No entiendo a qué intenta salir de su posición de arco dentro de los palos del arquero. Y eso obviamente generó que ante una acción de Candelo que intentaba como que regresar la pelota para no dividirla, regresarla al arquero está totalmente fuera de lugar, fuera de posición y genera el autogol por parte del América de Cali. Y yo creo que ese primer gol lo sintió bastante el equipo americano, porque desde a partir de ahí, o al menos las intenciones que tenía el equipo americano era tener mucha capacidad, o mejor dicho, aprovechar el 0-0 para que Fluminense tuviera intenciones de atacar un poco al América de Cali. En esa intención de atacar, América buscó muchísimo atacar la espalda de los laterales brasileños. Lo hacía con Barrios, lo hacía con Lucumín, pero en algunas ocasiones intentaba hacer un juego directo, porque juego interior realmente ese América de Cali no tiene en estos momentos. De hecho, si nos vamos un poco a la nómina de lo que sucedió en ese partido, jugó Soto en el arco, una línea de cuatro, Mina, Pestaña, Tobar y Candela en la línea defensiva. Esta vez Carrascal fue el eje de esa primera salida del equipo americano. Normalmente veíamos que se enrocaban estos dos jugadores, Josen y Carrascal, cuando empezaron a jugar juntos. Estos dos jugadores intercambiaban posiciones, intercambiaban altura y se intercambiaban ese rol de sacar el equipo desde el fondo. Esta vez se le vio mucho más comprometido a Carrascal en esa labor de sacar el equipo desde el fondo, pero teniendo a un Josen que jugó a una altura mucho más alta, un Navarro que dentro de ese esquema de 4-3-3 o 4-2-3-1, Navarro jugó más prácticamente que un delantero, fijando esa línea ofensiva, esa línea defensiva del rival, que propiamente como un enlace. Es ahí yo creo que donde le está faltando un jugador y donde Ilan Borrero había mostrado cositas en esa posición que Navarro le está costando mucho. No sabe girarse, le cuesta mostrarse, es muy posicional, le falta tener más rebeldía dentro de esa zona del campo, en jugar entre líneas para mostrarse, para entrelazar, tener esos controles que le permitan generar ventajas. Pues Navarro no está teniendo ese tipo de ventajas y evidentemente el equipo lo resiente, sobre todo en esta zona del campo, porque tiene a Lucumí, o bueno, hoy tuvo a Lucumí en ofensiva, se interiorizaba Lucumí, Mina se proyectaba, Barrios fue el jugador que más juego interior logró darle,
sobre todo en esta zona del campo, porque Josen estaba en esa parte de acá o a veces casi a la misma altura y Barrios interpretaba las zonas donde podía de pronto interiorizarse para recibir, girarse y mirar qué podía generar desde esa posición. Y evidentemente Candelo llegando y proyectándose desde esa zona. En ocasiones, cuando Candelo no se proyectaba, Josen era quien hacía esos desplazamientos en largo de pronto para sumar en estos carriles interiores, esos carriles que hay entre central y lateral del equipo rival, pero no generaba igualmente mucho, porque Josen no es ese biotipo que le permita ganar duelos desde la parte física, sino que es un jugador que se impone más desde lo técnico, desde el pase, desde la progresión. Entonces, dentro de ese rol, Josen, y evidentemente hoy no tuvo un buen partido Josen, en esa labor de mediocampista mucho más avanzado de lo habitual de lo que lo veníamos viendo. Pero digamos que dentro de lo que se logró ver y del ataque posicional que logramos observar, básicamente el equipo atacó así. Y ya con dos goles abajo, 2 goles arriba, perdón, del equipo fluminense, el equipo evidentemente se reculó, bajo bloque, y eso permitió que Fluminense, digamos que tuviera la labor fácil, totalmente en la parte defensiva, la labor fácil, porque no hay creatividad en este equipo del América de Cali. No creo que sea una cuestión de el técnico como tal, aunque yo creo que se pueden buscar también variantes para poder atacar esos bloques bajos, pero yo creo que es una cuestión de talento. O sea, no hay un jugador que permita que en esta zona de acá, donde se gestan las jugadas, el 9 pueda disfrutar o pueda aprovechar esa gestación de jugadas que le permitan al menos tener ocasiones claras de gol. Hoy América las tuvo, pero no propiamente por las jugadas de gestación desde el fondo, que es lo que vemos que al menos lo intenta un poco Raimondi, sino que este equipo realmente hoy jugó mucho más directo de lo habitual, sobre todo buscando esos lanzamientos en diagonal, donde Candelo profundizaba, o era Barrios el que profundizaba, pero siempre intentando atacar la zona de los laterales en las bandas, porque como el equipo se reculó tanto, el equipo brasileño se reculó tanto, obviamente el sector donde más va a proteger va a ser el sector central. Entonces intentaban mediante lanzamientos, eso lo hizo sobre todo más que todo Carrascal, Josen lo intentó en algunas ocasiones, pero sobre todo Carrascal y Josen lo intentaron desde la parte de esos lanzamientos en diagonal que así hicieran con estos movimientos entre estos dos jugadores, entre el lateral y el extremo, para poder desorientar esa línea defensiva muy bien plantada por parte de Fluminense. Al equipo le costó y se notó. Si vemos, digamos, un poco lo que sucedió en la data, de lo que sucedió en la data de este partido, el equipo, por ejemplo, en el primer tiempo, obviamente tuvo una mayor posesión el América de Cali, pero en cuanto a remates al arco, no tuvo ni uno solo el América de Cali. Tuvo situaciones de gol, sí, de hecho, previo al gol, el autogol, perdón, América de Cali tuvo dos acciones. Uno, una pelota que no remata, no logra rematar Navarro casi que en el punto penal del área de Fluminense. La otra es una jugada que le queda a Ramos, una jugada que creo que se gesta desde la zona. Veámoslo aquí en la pantalla. Lo gesta creo que es de la zona de Candelo. No recuerdo si el pase va de Tobar o Candelo, pero Ramos aprovecha, el equipo está parado de esta forma, Ramos aprovecha esta zona de acá para romper en diagonal, hacer el desmarque de ruptura. Candelo o Tobar hacen el pase a profundidad. Queda casi que mano a mano Ramos, pero el balón sale debajo de las piernas del arquero y se va hacia la zona de meta. Esas dos acciones previas al autogol del América de Cali no habían terminado en un remate claro, pero sí en unas ocasiones, unas aproximaciones que de pronto en cuanto a la efectividad pudo haber terminado a favor por parte del América de Cali. Ahí es donde falla mucho ese América. Está faltando definición, muchas veces inclusive calidad de remate y en otras facetas donde está careciendo mucho, evidentemente es en la parte de la gestación para poder nutrir a lo que son los atacantes que tiene el América en ese 4-3-3 para que el equipo tenga
digamos que situaciones de calidad frente al arco rival. Pero dentro de ese primer tiempo América no tuvo grandes remates al arco, sí grandes ocasiones creadas, al menos como la que mencioné de Ramos y de Navarro. En el segundo tiempo, evidentemente, mayor posesión para el América de Cali. Este ya no es un Fluminense como el de Diniz, que veíamos que era un jugador un equipo que priorizaba la posesión, que hacía unos bloques altos, que habían muchas interacciones dentro de las posesiones y los circuitos, sino que si este equipo, si tiene que recular, recula. Si tiene que bajar el bloque casi que a la misma altura del portero, lo hace, no tiene ningún problema. Lo hizo incluso en el Mundial de Clubes y así logró sacar resultados importantes. Pero aún así, yo creo que vimos inclusive un Fluminense casi que a medio gas. No se exigió, el rival tampoco lo exigía, es decir, América de Cali tampoco generaba tanto peligro, tanta inquietud por parte de los mismos jugadores hacia los jugadores de Fluminense que generaran, inquietaran al menos ese bloque defensivo que hacía el equipo brasileño. Pero aún así, en el segundo tiempo el equipo tuvo alternativas. Hay un remate, el último remate que tuvo fuerte, creo que fue con Holgado, una acción que es prácticamente individual que se le hace el número 9 y la ataja muy bien el portero de Fluminense, que después llega un poco Barrios un poco tarde para poder rematar ese balón que quedaba totalmente suelto en el área chica. Pero aún así, dentro de las posesiones o de la data que se logró ver en ese segundo tiempo, de ese ímpetu, que era más ímpetu propiamente del equipo americano que fútbol como tal, logró aún así tener 4 remates al arco y con un total de 16 remates llevados al terreno de Fluminense. Frente a 6 remates, estos del segundo tiempo, frente a 6 remates de Fluminense y un remate al arco como tal dentro de esos 6 remates que se lograron. Y hay que decir que dentro de esos 6 remates hay un tiro que pega en el palo. Ese tiro no se suele sumar como una acción de disparo a portería, pero que fue Canovio que me marcó el segundo gol, pero que si tú das una acción que suma dentro de las opciones o entre las aproximaciones que tuvo Fluminense. Un Fluminense que se vio a medio gas, que no se vio tan exigido y que evidentemente tenía la tranquilidad del resultado y también de que termina la serie en casa, de local, en Brasil, y recuperando posiblemente figuras como Thiago Silva que vayan a ayudar evidentemente a fortalecer ese bloque defensivo que tiene el equipo fluminense en Brasil. Lo que hay que decir es que donde mayor error hubo por parte del América de Cali fue en la zona defensiva. Muchísimas imprecisiones, como lo vimos, por ejemplo, contra el partido del Deportes Tolima, imprecisiones en salida, sobre todo en los duelos. A Candelo le tocó ayudar muchísimo Tobar en esas coberturas para que Serna no le comiera la espalda porque llegaba tarde, le tocaba recuperar la posición en muchas ocasiones porque como estaba tan jugado, este tipo de espacios los aprovechaba Serna en ese carril izquierdo del Fluminense. Y aquí, en este sector de Mina, el jugador que, digamos que, aunque no inquietó tanto, fue uno de los que generó el gol y una aproximación clara, pero Canovio tuvo más funciones defensivas que ofensivas durante el partido, evidentemente porque el equipo reculaba bastante. Pero aquí muchas imprecisiones en las entregas. eh, Soto evidentemente tuvo mucha culpa dentro del autogol, pero Pestaña tuvo acciones donde en los duelos no fue muy firme. Algunas acciones Tobar le tocaba recuperar la posición porque las conducciones o las profundizaciones que hacía Kevin Serna por este sector lo obligaban mucho a hacer distancias largas, recorridos muy largos para evitar que la espalda de Candelo fuera atacada y segundo, evitar que este tipo de espacios que seguramente lo iban a aprovechar el equipo fluminense, que lo hizo en algunas situaciones, lograran llegar a un buen puerto por parte del equipo brasileño. Pero hubo de hecho, Bocanegra ingresa en el segundo tiempo y las imprecisiones continúan. Malos rechazos, habían muy pocas
claridades dentro de la salida de pelota, que inclusive a Carrascal le tocaba venir a esta zona para empezar a sacar al equipo desde el fondo, llevar la pelota a esta zona, porque ya inclusive Fluminense estaba tan reculado en la parte defensiva que retrocedía su posición, llevaba el balón a esta zona y intentaba hacer con lanzamientos a profundidad, atacar esa zona de las bandas de Fluminense. Pero en términos generales, el partido de el América de Cali fue un partido bastante flojo, bastante deficiente y que inclusive si los hinchas hoy del América de Cali tienen rabia, se sienten disgustados e indignados porque les llenaron el estadio, pedían el estadio lleno, lo hicieron por parte de los hinchas en un partido crucial en torneo internacional, pero adicional a eso, frente a un rival que exigía que el equipo al menos compitiera de la mejor manera posible ante un rival que es campeón de Libertadores. No lo hizo el equipo americano, no lo hizo el equipo de Raimondi. em, Venía con muchas bajas, pero creo que se podía jugar mejor de lo que se jugó en este partido. Las imprecisiones totalmente culpa de los jugadores ante, digamos que la adversidad, no saberse recomponer en ese tipo de situaciones y que es lo que pide mucho en este tipo de equipos como América de Cali, que van a jugársela, van a estar expuestos, van a tener que, digamos que, salvar vidas a sus compañeros o a sus laterales y que en ocasiones no les daba para poder hacer coberturas seguras. Defensivamente el equipo tuvo muchísimas deficiencias y ofensivamente tuvo alternativas, tuvo formas mediante la parte individual, centros, alguna u otra jugada individual que logró hacer el América de Cali, pero en cuanto a colectivo como tal, el equipo no está bien. El equipo le está faltando y no solo se está viendo en la parte internacional, sino que se está viendo en Liga Colombiana. Entonces, yo no sé cómo va a ser Raimondi para poder levantar a este equipo que tiene ausencias por talento, tiene ausencias obviamente por jugadores por lesión, pero que adicionalmente estos equipos no dan espera para que se formen proyectos o procesos de lo que muchas veces, inclusive en un técnico tan inexperimentado como lo es Raimondi, pues pueda solucionar en corto plazo. Veremos cómo lo levanta, veremos si con las incorporaciones, por ejemplo, de John Murillo, que regresaría ya después de la alta médica, qué tanto puede llegar a sumar y cuánto va a reconfigurar el equipo de Raimondi, la vía o la conducta en la que pueda remontar un partido en el que logra descontar por medio de Barrios, que para mí fue el mejor jugador que tuvo el América de Cali en el campo, pero ahora en una plaza difícil, frente a un rival difícil, y adicional a eso, donde el equipo no se encuentra bien futbolísticamente. Hasta acá el video de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como arroba un toque raya al piso co y acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.